Muy bien, entonces esos son los dos caminos de un conferencista. Impactar, inspirar, transformar con su presencia, con su mensaje, con su presentación o simplemente perdernos en esos 3 segundos que hoy en día tenemos de atención. Sí, es cierto, es una realidad. Nuestra atención cada vez es más corta, tenemos demasiados estímulos y hay muchas cosas que podemos hacer en esa presentación, en esa conferencia, para que nuestro principal estímulo es que nos presten atención, que se queden con nosotros. Ahora, como conferencista, ¿qué es lo que buscamos? Cuando preparamos una presentación, ¿qué es lo que estamos eh, ¿para qué estamos ahí? Podemos estar para entregar un mensaje, para compartir nuestro punto de vista, para compartir nuestra experiencia, para compartir datos, para informar, para leer nuestras láminas, para estar muy nerviosos también nos puede pasar, pero al final cada uno de nosotros que nos atrevemos a estar en una tarima, a compartir, a llegar a otros a través de lo que hemos vivido, también lo que estamos buscando al final es ese aplauso, es ese me gusta, es esa reacción de nuestra audiencia que nos dice, lo estás haciendo bien, estoy conectada contigo, estoy en sintonía con lo que me estás contando y estoy escuchando, me estás inspirando, me estás impactando y probablemente algo de tu presentación de hoy pueda transformar mi vida. No siempre es así. No siempre tenemos la posibilidad de transformar a todos, pero como a veces me gusta decir, con que tengamos la posibilidad de haber llegado a una persona, de haber tocado a esa persona y haberle hecho o haber logrado en ellos un cambio de paradigma, un cuestionamiento de cómo antes veía las cosas, pues esa conferencia o esa presentación tiene un valor, el valor de impactar. Como conferencistas, o bueno, ahora quiero compartirles este pensamiento o esta frase que conseguí en una entrevista que le hicieron a Daniel Romero de Abreu, que es el CEO de Thinking Head Group. Ya les voy a contar qué es esta organización. Él cita en esa entrevista reciente, ahora quieren gente que haya acometido realidades, además de una capacidad de comunicación excelente. ¿Qué quería decir Daniel para ponerlos en contexto con esta frase, con esta cita que estoy haciendo? Es que no solo va a importar hoy en día nuestra capacidad de comunicarnos. Y sí, esta es una característica que como conferencistas es muy importante cómo nos comunicamos, pero adicionalmente algo con lo que vamos a poder marcar la diferencia es nuestra expectativa. A eso es a lo que se refería Daniel Romero. Think and Head Group es una de las organizaciones representantes de speakers más importantes a nivel mundial y eh, comenta esto en medio de una entrevista sobre lo que hoy era importante para un conferencista. Ya no solo se trata de hablar bonito, ya no solo se trata de la energía, lo cual sí sigue siendo muy importante, pero hoy cada vez más buscamos experiencia, buscamos solución, buscamos tips, buscamos cosas prácticas, aunque sea una conferencia. Y yo aquí quiero permitirme compartirles un poco de mi experiencia. Realmente, para mí, ser conferencista no fue mi prioridad. Realmente, para mí, ser conferencista fue un formato para, para vender. Realmente, así fue como me hice conferencista. Mi prioridad
Mi prioridad era la facilitación. Ese es el formato que yo les puedo decir que me enganchó desde el punto de vista de procesos de aprendizaje. Poder facilitar a personas, grupos pequeños, considerar leyes de aprendizaje, poder tener horas, días de aprendizajes, quizás con un grupo y poder ver ese antes, ese durante, ese... Poner al trabajo y luego y conclusiones. Pero el facilitador tiene que saber herramientas de trabajo en equipo, de conexión, de entender al público y tiene que manejar muy bien los tiempos. Ahora sí, Nati, Sí, aquí estoy de vuelta. No sé por qué el Zoom me botó. Eh, Estabas explicando un poco la diferencia entre una y otra. sí, para que entendieran la diferencia entre un speaker y un facilitador, o un conferencista y un facilitador, mejor, en español. Ok, perfecto. Voy a aprovechar también, ya va, que quiero validar que estemos grabando. ¿Ven mi pantalla o me veo yo? ¿Te ¿O ves no? tú? No, por mi Ok, pantalla. perfecto. Y seguimos grabando. Bueno, un chiste típico en estos casos es, estamos en vivo. Y es parte de lo que a veces nos toca solucionar, gestionar cuando cuando nos atrevemos a compartir nuestras experiencias, nuestro conocimiento, cuando nos atrevemos a llegarle a otras personas y poder gestionarlo, porque por supuesto, en este momento todo lo que detona son los nervios, el miedo que pasó, me perdí, ahora cómo regreso, cómo conecto de nuevo, en dónde quedé, cómo retomo. Y es uno de esos pilares fundamentales, prepararnos físicamente, mentalmente, a nivel de imagen, porque siempre, siempre, siempre algo puede ocurrir y el verdadero valor va a estar en cómo lo vamos a poder gestionar para poder seguir estando con la audiencia. Y quiero retomar, aprovechando que Zulay les estaba compartiendo esa diferencia entre ser speaker y facilitador. Y para mí ser facilitador es estar cerca, uno a uno, manejar herramientas de aprendizaje. La estructura de aprendizaje es totalmente distinto porque cuando estás con 8, con 10, hasta con 20 personas, tienes mucha más atención, es mucho más dinámico, puedes jugar. Puedes hacer muchas cosas que cuando estás en una conferencia tienes que cuidar las maneras. Los principios de aprendizaje podríamos decir que son los mismos, pero la experiencia de la audiencia es distinta. Tienes muchos más, tus principales, digamos, enemigos cuando estás en una conferencia son los estímulos externos, que los controlas mucho más cuando estás en un salón pequeño. En cambio, en un gran auditorio, una puerta se abre y perdiste a la persona. El que está al lado él te puede hablar y le puede hablar o sea, pueden hablar entre ellos y perdiste a la persona. Y por supuesto está cómo entregamos el mensaje. Cuando estamos en una facilitación, probablemente tenemos mucho más tiempo, tenemos más necesidad de ser prácticos. Cuando estamos en una conferencia podemos ir desde 8 minutos hasta, bueno, 45, hora y media, dependiendo de cómo lo quieras hacer y lo puedas hacer. Entonces, sí es totalmente distinto y podríamos decir que ser conferencista además en ti tiene una creencia de que además hay un show alrededor de ti y de alguna manera tienes que también entregar
ese show, ser parte de ese show. Tu entrada influye mucho, cómo mantienes a la persona. Aunque tu voz influye en ambos formatos, en la conferencia es mucho más importante tu presentación, cómo te vistes, cómo te paras. O sea, tienes que buscar ser el centro de atención desde todos los canales posibles. Y por eso es que es una industria, la industria de las conferencias a nivel internacional. Para quienes no sepan, hay grandes empresas de representación de conferencistas. A nivel de salud lo vemos quizás con las marcas con las grandes marcas que buscan como a líderes de opinión para ser los speakers de sus productos, pero en el mundo en general pues hay agencias de representación que te negocian, que eres como un jugador de fútbol y tienes un representante, pues literalmente así también se maneja. Y manejan tu contrato, cuánto te pagan, quiénes te llevan, todo. Te negocian absolutamente todo con esa contraparte. Y es una industria que produce miles de dólares, millones de dólares. No sé si han escuchado de Tony Robbins, de Camilo Cruz, bueno, de grandes conferencistas y exponentes en el mundo que mueven montos importantes en sus presentaciones. Pero hoy estamos aquí porque yo también quiero compartirles que basados en eso, en que hoy el mundo está buscando más experiencia que cualquier otra cosa para poder aprender en estos formatos de conferencia. Todos tenemos una experiencia que compartir, absolutamente todos. Yo soy de las que opina que todos podemos ser conferencistas, solo tenemos que formarnos, ejercitar, practicar, ensayar. Atrevernos a montarnos cada vez más, como les dije, para mí conferenciar no fue mi prioridad, para mí mi prioridad era facilitar y para mí es una habilidad desarrollada. Soy la mejor, soy intermedia, no se trata de ser la mejor, sino de cuál es tu estilo y si tú logras verdaderamente entregar tu mensaje. Por supuesto, siempre va a estar la opinión, a mí me gusta, a mí no me gusta, pero todos, así como tenemos una experiencia, también vamos a tener un público a quien vamos a llegar y con quien vamos a poder conectar según nuestro estilo. Y cuidar eso es uno de nuestros mayores tesoros. Entonces, basados en que todos aquí tenemos una experiencia y que esa experiencia, si lo decidimos, la podemos compartir con otra, pues mi invitación es que la contemos de una manera diferente. Y para eso les tengo 5 herramientas, 5 tips que les quiero compartir el día de hoy de cómo podemos contar esa experiencia de una manera diferente. La primera de ellas es identifica y ofrece soluciones a tu audiencia. Y quizás esto les va a sonar mucho a construir un guión para redes sociales. Pues sí, también ahí aplica, porque al final se trata de comunicación y cómo mantener la atención. Entonces, siempre lo principal va a ser identificar si yo quiero hablar de un tema, por ejemplo, yo quiero hablar de de formación de conferencistas, entonces yo tengo que ver cuáles son esos primeros problemas que tienen las personas al ser conferencistas y ofrecerles soluciones. Entonces, ¿cuáles son los principales miedos, temores y dificultades que presentan las personas al momento de querer compartir su experiencia? La primera es el miedo. La segunda es creerse que no son suficientemente expertos o buenos para hacerlo. Y eso es una creencia. La tercera es, y esta es una dificultad que tienen que no reconocen, es que no saben estructurar su mensaje. Y ese es un problema, porque en la estructura está parte de, para mí, el éxito de cualquier conferencia y de cualquier mensaje. Cuando aprendemos a estructurar, podemos hacerlo para una conferencia, para un discurso, para un mensaje en redes sociales, para una presentación de datos o de data de resultados en nuestra empresa, para vender algo. Para todo esto podemos crear un mensaje. Igual pasa cuando estamos, voy a poner otro ejemplo, cuando estamos vendiendo algo. Si yo quiero vender
una crema hidratante para la piel. Lo primero que voy a buscar son los problemas que tienen las personas en la piel que requieran hidratación. Y entonces voy a ver cómo mi producto le ofrece soluciones. Ahí está un primer tips que es muy importante que ustedes se sienten a escribir cuál de ese tema que ustedes tienen, cuáles son los problemas y las principales dificultades para ustedes presentar esa solución que ustedes tienen. La segunda tiene que ver con considéralos a todos. Ya pasamos por la primera, que es identifica problemas para ofrecer soluciones. La segunda es considéralos a todos. Y aquí me voy a ir a herramientas de aprendizaje. La primera de ellas tiene que ver con reconocer cómo o saber que en tu audiencia tienes diferentes estímulos por los cuales aprenden cada uno de ellos. Para ponérselos clarito, unos son más auditivos, otros son más visuales y otros son más kinestésicos. Entonces, siempre es importante que tengamos recursos visuales, que en los recursos visuales pues lo tenemos un poco más sencillo porque puede ser nuestra presentación, podemos ser nosotros mismos, podemos incluir en nuestra escenografía recursos que nos ayuden a captar la atención de la audiencia. Por ejemplo, en las charlas TED, las presentaciones no tienen tanto impacto como la imagen del conferencista y de hecho los iluminan con un círculo eh, rojo y ellos tienen solo un círculo en el cual se pueden movilizar y están muy bien iluminados y ellos trabajan mucho la parte de la expresión corporal del conferencista, porque el foco no está en la PPT, en la presentación, sino en él. Entonces, hay una serie de recursos que tú puedes utilizar. ¿Qué es importante? Que los consideres a todos, que incorpores, así como incorporas elementos visuales, incorpores temas auditivos. ¿Con qué cosas auditivas puedes jugar? Con un audio, con tu voz, porque tú puedes acelerar, puedes pausar, tú puedes transmitir seguridad, pero también puedes transmitir una energía, una pasión o algo que tú dices, oye, esta persona me está transmitiendo algo a través de la manera en la que cambia su voz. También lo podemos hacer con palabras. Cuando vemos los sistemas de representación y nos basamos en herramientas como la PNL, que es programación neurolingüística, podemos identificar palabras a lo largo de nuestro discurso que puedan captar cada uno de estos recursos. Por ejemplo, para los visuales, pues puedes hacer preguntas si lo estás viendo. Si te lo imaginas, entonces, si estamos hablando de un helado, de un producto, de el efecto de que produce una crema en tu piel y quieres trabajar con una metáfora, puedes ahí ir incorporando recursos sensoriales desde tu palabra que puede hacer sentir, puede hacer imaginar y puede estimular la parte auditiva de las personas. ¿Qué cosas tenemos que cuidar? Pues cosas que hagan demasiado ruido en cualquiera de los tres canales. Entonces, evitemos música de fondo porque los auditivos se van a distraer. Evitemos estar demasiado recargados en nuestra vestimenta, que nuestras láminas sean atractivas, pero que tengan pocas cosas. O cuidemos cómo presentamos la información. Es preferible esto, tener una imagen y pocas palabras, que tener una tabla muy amplia, muy grande, que no sabemos cómo entender esa tabla, tener más de romper la regla de 6 por 3 que son 18 palabras, y ya para mí eso es un testamento en una lámina, pero tratar de mantener la menor cantidad de ruido en una lámina. Es preferible que segmentemos. Entonces, fíjense cómo aquí vamos.
incorporando. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Cómo tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta que quisieran compartir en el chat hasta ahora con estos dos tips que les he presentado? Que me quieran compartir por el chat. A ver, ajá, tengo por acá una pregunta. Bueno, creo que tengo. Súper, vamos súper. Ok, gracias Norma por interactuar. Bueno, voy a seguir por acá. Entonces, así tenemos dos tips. El primero es busca los problemas y ofrece soluciones a esos problemas. El segundo, considéralos a todos dentro de tu audiencia, no dejes a nadie por fuera. Cuando estamos facilitando, es más fácil poder hacer una encuesta, saber cuántos visuales tenemos, cuántos auditivos, cuántos kinestésicos y quizás jugar un poco con el predominante. Sin embargo, en un auditorio con 250 personas, con 80 personas, con 50 personas, lo ideal es que tú construyas tu presentación, tu discurso, tu estructura en función a todos los elementos que puedes tener en la sala. Con esto me voy al siguiente tip, que se trata de ti, sentirte bien, hablar bien y verte bien. Hay algunos elementos respecto al conferencista. Para mí, el conferencista es el pilar de la conferencia, porque un conferencista se construye, un conferencista se cuida, el conferencista, al final somos un buen conferencista cuando trabajamos mucho en nosotros. ¿Y por qué? Porque es desde identificar qué te pone nervioso hasta cómo puedes gestionar esto, que se te vaya la presentación, que te sacó de la sesión, en este caso que es online, que te caíste en la tarima, que un recurso no funcionó y creías que era el centro de tu conferencia, que se te rompió un tacón. O sea, pueden ocurrir tantas cosas en la tarima que es importante que tú te conozcas para saber cómo puedes gestionarte. Por aquí Benjamín me pregunta qué es la regla 6x3. La regla 6x3, Benjamín, es una regla para presentaciones, para los textos en las presentaciones, que nos dice que nuestro tope máximo son 18 palabras. Pueden ser 6 líneas de a 3 o 3 líneas de 6 palabras. O sea, ese es nuestro tope visual de letras que deberíamos tener en nuestra lámina. Para mí sigue siendo demasiado, pero hay momentos en los que podemos recurrir a esa técnica para poder decir, mm, es mucho texto, lo divido o lo dejo todo aquí. Y cuando escoges cómo presentar tus recursos, eso es muy importante. Por ejemplo, si tienes que presentar una tabla, ¿cómo la vas a presentar? Lo ideal es que la presentes por partes, para que no esté toda la información al mismo tiempo, para que la persona no saque análisis de tu tabla antes de tiempo, para que no pierdas a la persona, porque puede no entenderlo, puede no parecerle significativo, puede sacar conclusiones anticipadas. Entonces, siempre estas reglas de las presentaciones es importante tomarlas en cuenta, tanto para el conferencista como para el diseñador, porque a veces delegamos el diseño de la presentación y es importante aclarar este tipo de reglas que deberíamos o que sugerimos cumplir. Entonces, bueno, retomando el tema de este tercer tips que tiene que ver contigo como conferencista, sentirte bien, hablar bien, verte bien. Se trata de eso, sentirte bien es que cuando tú te sientes contigo, tú eres congruente. Cuando estás tranquilo, cuando tú estás seguro, cuando tú logras ya un momentum como conferencista de poder gestionarte, no necesitas anclarte en herramientas gestuales como por lo menos el triángulo o si o si los gestos van aquí. Entonces, a veces también nos coartamos mucho. ¿Qué reglas sí son funcionales? Que es congruente contigo, que no sea exagerado, que no sea agitado,
que no te hagan ver fuera de calma. Hoy en día se trata más que de gestos controlados, es demostrar confianza y calma en tu comunicación, en tus gestos y que eso sea congruente, que lo que tú estás diciendo y lo que tú estás manifestando en tu tono, en la velocidad de tu voz y en tus gestos, todo esté alineado. Ahí podemos hablar de que bueno, que un conferencista ha logrado comunicar no solo con la palabra, sino con su cuerpo, que es el lenguaje más importante, porque es el que tiene mayor predominancia o mayor porcentaje de receptividad de la persona. Las personas captan mucho más por lo que ven de ti que por lo que tú le estás diciendo. Entonces, llegar a esto de sentirte bien, hablar bien y verte bien, tiene que ver contigo, con conocerte, con gestionar tus miedos, con desarrollar o practicar la mejor manera de cómo disminuir las muletillas. Las muletillas son uno de de esos grandes obstáculos que atravesamos como conferencistas y que requiere mucha práctica, porque es la manía del cerebro de llenar espacios en blanco, de espacios en blanco en tu comunicación, en vez de aprovechar los silencios, meter un y esa era mi muletilla y aún es mi muletilla porque se me sale. Por ahí de vez en cuando no estoy muy organizada con el discurso, cuando estoy en el proceso de construir, cuando me hacen una pregunta y no estoy en foco, no estoy preparada, puedo recurrir en esa muletilla. Verte bien habla de que has encontrado una mejor manera, la manera de vestirte en la que te sientes más cómoda, que puedes ser tú, que te movilizas con la agilidad que requieres y que también transmites profesionalismo, transmites seriedad, transmites confianza. Y todo eso habla. Ahora bien, para quienes están comenzando, yo me imagino que si están aquí, esto es algo que voy a asumir, es porque todos están interesados de alguna manera en poder ser conferencistas en algún momento, de poder mejorar sus herramientas como conferencistas, de hacerlo cada vez mejor para quienes todavía no lo son. Entonces, quienes están iniciando, por supuesto, hay herramientas que nos ayudan a comenzar a construir y apalancarnos. Dos de ellas que les voy a regalar la noche de hoy. La primera, la respiración. La respiración es vital para todo, para modular, para la velocidad de tu voz, para generar cambios en la entonación, porque la voz es aire. Entonces, si nosotros no respiramos, si no estamos respirando, se nos va a escuchar entrecortado, se nos va a ir la voz, vamos a tener quizás algunos agudos muy molestos, probablemente a ver qué otra cosa nos puede pasar si no estamos respirando. Vamos a hablar mucho más rápido porque estamos tratando de gestionar el aire que nos queda y terminar la frase. Entonces, respirar para nuestra voz es fundamental. Respirar para gestionar el miedo es fundamental. Usted está nervioso, respire. Es lo primero que les recomiendo. Se les olvidó algo, respiren y mantengan un silencio. Eso es mejor que llenar el espacio con nada, porque se pueden ir por otra parte. Entonces es totalmente la herramienta más útil, poderosa y gratuita que les puedo regalar el día de hoy. Su respiración va a ser su mejor amiga. Antes de la conferencia los va a ayudar a preparar su voz, los va a ayudar a gestionarse, los va a ayudar a, en vez de colocar una muletilla, respira. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la manera de ganar también tiempo en eso que estás comunicando. Entonces la respiración nos va a ayudar a todo. Lo siguiente es tu posición corporal. A veces nos puede pasar que estamos nerviosos y estamos bailando.
Pero ¿qué pasa cuando bailo? Distraigo. ¿Qué pasa cuando bailo y se me olvida algo? Siempre la recomendación es volver a nuestra postura de arraigo. Esta postura de arraigo es tener los dos pies a la altura de nuestros hombros, flexionar un poco las rodillas, que no se note, enderezar la espalda y relajar los brazos. ¿Qué nos va a permitir esto? La posición de arraigo nos genera seguridad, porque al tener toda nuestra planta del pie bien posicionada y en esa alineación junto con nuestros hombros, nos arraiga, nos centra y eso nos va a ayudar inclusive para nuestro discurso. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué prueba? Está estudiado. Es más, a usted se le olvida algo, está nervioso, está arrancando, haga arraigo. Usted está teniendo una conversación difícil con su jefe, con su pareja, con su hijo, con su mamá, con su hermano, arraigue, arraigue para tener equilibrio. Porque al tener nosotras corporalmente equilibrio y sentirnos seguros en nuestro cuerpo, nuestra sensación en el cuerpo de seguridad va a hacer que cambie todo y que también nuestras ideas fluyen. Entonces, respirar y mantener posición de arraigo son dos herramientas. Aquí en este punto de sentirte bien, hablar bien y verte bien, que son fundamentales y que te van a ayudar de muchas maneras. Hasta este punto tenemos tres tips. Tenemos, busca los problemas y las dificultades y entrega soluciones. Atiéndelos a todos, a toda la variedad de audiencia que puedes tener presente. Y me centré en canales de representación, pero aquí también podemos tener personas que saben más sobre nuestro tema o personas que están iniciando. Entonces trata de validar a quienes tienes y cómo vas a distribuir la información que tienes para que les llegue a todos. Y en este tercero, sentirte bien, hablar bien y verte bien. Esto es fundamental. Vamos con nuestro cuarto tips que tiene que ver con la conexión. Y la conexión sí es generar emoción, porque nuestro cerebro es emocional y en nuestro cerebro límbico, que es tan importante en el proceso de aprendizaje, porque es el que garantiza la retención y garantiza que la información pase a la neocorteza y podamos procesar como audiencia la información que estamos recibiendo. Entonces, conectar de manera emocional es indispensable. Y para esto les voy a dejar un ejemplo. La primera. En vez de arrancar, hola, soy Natalie Marcano y por más de 12 años he formado conferencistas, en vez de eso comienza con una historia, comienza con una sensación que puedas generar o algo que puedas validar con tu audiencia. Voy a tomarme el ejemplo de hoy. Hoy yo los invité a sentarse como audiencia y pensar en todas las veces que hemos estado frente a un speaker que quizás no se ha preocupado en mantener nuestra atención. Entonces, comencé distinto, no comencé ni siquiera con una historia personal, que también lo podría haber hecho. Entonces, busquen la manera de llevar a su audiencia o a interactuar para que conecte con ustedes, a compartirles el punto de vista que ustedes tratan, de que ustedes traen hoy y además mantenerlos interesados. Otro ejemplo que les puedo dejar aquí, me voy a ir al área médica, al área de la salud, es por ejemplo, cuando vamos a presentar un antes y un después de una conferencia, en vez de presentar nuestro caso clínico o el caso clínico y decir, aquí tenemos a una paciente de 45 años, ta, 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 nosotros podemos presentar diferente. Nosotros podemos hablar de que ella es Elena y que ella recuperó su confianza después de que trabajamos sus líneas de expresión. Entonces, ya ahí estoy cambiando la manera, estoy presentando a alguien como una historia y estos pequeños detalles van a hacer que esa conexión emocional se acorte, que no tengamos la distancia de un iceberg, que no sea tan fría, sino que más bien nos mantengamos en calor. ¿Qué otras cosas nos pueden ayudar a conectar?
pues el impacto de tu presentación, el impacto de lo que tú estás presentando. Por supuesto, si tu conferencia se trata de un tema innovador, mientras más innovador, más nos va a ayudar a conectar. Mientras más tú atiendas el problema, atiendas la solución y le manifiestes a esa persona que le estás brindando una solución, ahí estamos conectando. Por eso es que arrancamos buscando soluciones, porque eso es lo que nuestro cerebro, cuando planteamos el problema, va a comenzar a buscar. Y cuando yo le voy dando esa solución a la persona durante mi conferencia, yo estoy manteniendo atención y estoy conectando con ella. Nuestro siguiente tips, que ya sería el quinto, tiene que ver con estructura tu mensaje. Y aquí hay mucho. Aquí hay muchísimo detrás de este tips. Y esto para mí es una de las mayores herramientas que me va a permitir impactar. Y ya les voy a decir por qué. De hecho, hay una frase que me encanta que dice, la estructura no va a impactar a tu audiencia. La estructura te va a permitir impactar. Mientras tú tengas estructurado tu mensaje, vas a tener mayores posibilidades de impactar que cuando no lo tienes. Además que te va a ayudar a llevar tu conferencia de maneras muy diferentes. Cuando hablo de estructura, quiero presentarles rápidamente esta opción de estructura que tengo por acá, eh, que se trata de estos cuatro ítems y están conectados a tu mensaje central. Lo primero que tú tienes que definir es cuál es el mensaje central de tu conferencia, de tu mensaje. ¿Qué es eso que tú quieres que tu audiencia se lleve hoy de aquí? ¿Cuál es ese mensaje clave? Porque además nos va a ayudar a discernir que si yo tengo para hablar 3 horas y tengo nada más 18 minutos, yo tengo que escoger qué de mi mensaje, de mi idea, de la solución que les puedo ofrecer o de tantas soluciones que les puedo ofrecer, que quiero que se lleven. Y el tiempo aquí va a ser primordial. Si ustedes tienen 15 minutos, entreguen una solución de impacto y probablemente algunas herramientas. Si ustedes tienen 2 horas, pueden entregar las soluciones que ustedes tengan al alcance de su mano. Pero el tiempo los va a ayudar a definir, la audiencia los va a ayudar a definir cuál va a ser ese mensaje que ustedes quieren compartir con su conferencia. Entonces, una vez que tenemos ese mensaje central, y les voy a dejar aquí un ejemplo genérico, la palabra tiene poder. Ese es el mensaje central que yo podría escoger el día de hoy para esta conferencia. Voy a argumentarlo. Argumentarlo no tiene que ver con hablar de antes, durante y después. Problema, solución. Estas son estructuras generales de oratoria, que por supuesto son funcionales: inicio, desarrollo y cierre. Inicia con impacto, desarrolla con sustento y cierra con impacto nuevamente, pero aquí tenemos otra estructura que va dentro de esas estructuras generales de oratoria. Aquí les estoy entregando el parte del corazón de la formación de conferencistas. Entonces, cuando yo hablo de argumentar, esa idea central tiene que ver con escoger los factores que la sustentan, ¿ok? No es picarla en pedacitos, no es como la temática. Introducción, principios básicos de la oratoria, principios básicos de la PNL. No, ese es el temario, que es otra cosa. Cuando argumentamos es que nosotros estamos viendo las partes de ese mensaje central. Entonces, en el caso de la palabra tiene poder, yo puedo hablar de 3 argumentos en este ejemplo que les voy a dejar. Con tu palabra puedes influir. Con tu palabra puedes sentir y hacer sentir. Y con tu palabra puedes crear. Estos son
tres argumentos de mi mensaje central, la palabra tiene poder, y que está conectado con eh, mi punto de vista sobre cómo podemos ser poderosos a través de la palabra. Entonces lo podemos ser a través de la influencia, de la sensación y de las emociones y de la creación. Cómo somos capaces a través cómo somos capaces de crear a través de nuestras palabras, cómo podemos sentir nosotros y hacer sentir a otros y cómo podemos influenciar en otros. Esos son mis argumentos. Mis evidencias de que puedo crear, bueno, entonces ahí me busco estudios, me busco frases de personas que hablen al respecto, me busco casos, me busco cosas que me ayuden a darle sustento a mi argumento. En el caso de hacernos sentir y de crear, pues yo puedo buscar evidencias en la PNL, porque en la PNL hay estudios que han demostrado que a través de la palabra nosotros podemos cambiar realidades. Podemos inclusive cambiar fobias con ejercicios a través de la palabra en los cuales acompañamos a personas. Entonces, yo ahí puedo ir buscando evidencia en el caso del gremio de la salud, pues tienen que ser evidencias científicas y ya yo les voy a dedicar una lámina de algunos hitos que ustedes tienen que tomar en cuenta desde la creación de su conferencia. Entonces, estas evidencias son esos datos, esos estudios, esas personas referentes en el área que han dicho algo que puedan argumentar, que puedan evidenciar tu argumento. Ejemplificar es esto que yo estoy haciendo. Yo les estoy ofreciendo un ejemplo de la estructura que está resumida en mensaje central, argumentar, evidenciar, ejemplificar y ejercitar. ¿Ok? Entonces es buscar un ejemplo. En el caso médico, voy a referirme nuevamente, en el caso médico puedes presentar un antes y un después de un paciente. En el caso de una venta, vamos a mantenernos en la venta de productos, puedes utilizar un antes y un después de resultados que han tenido ese producto. Y en el caso de ejercitar, si llegan a tener la oportunidad de hacerlo, pues ustedes pueden poner a su audiencia a hacer ejercicios en sala. Yo en este caso, en esta conferencia, no lo estoy haciendo. En la de planificación lo hago bastante cuando tengo chance, cuando tengo más tiempo de presentar esta conferencia, hago algunos ejercicios de que ustedes puedan identificar mensaje central, cómo los pueden evidenciar y que ustedes puedan buscar o ejemplos o ejercicios que ponerle a su audiencia. La parte del ejercicio no aplica siempre. eh, es opcional, no solo por el tema tiempo, sino por el tipo de tema que ustedes estén llevando. Por ejemplo, si están hablando de ácido hialurónico, ustedes no pueden poner en una conferencia a personas a probar ácido hialurónico. Quizás pudieran ejercitar hablar de la densidad del ácido hialurónico si tienen muestras y pudieran poner a su audiencia a jugar con la densidad, pero hacer una técnica no es factible. Entonces aquí tenemos que cuidar tanto el tiempo como el tema que tenemos para poder ejercitar. Pero si nosotros construimos una conferencia en la que identifiquemos nuestro mensaje central que está muy atado a la solución que quiero entregar, eso lo argumentamos, que repito, no tiene que ver con sacar el temario, sino ver qué lo sustenta. A esos argumentos, buscarle data e información que le dé fuerza y ejemplificarlo. Nosotros tenemos una conferencia de impacto, un mensaje claro que va a llegar y que va a cumplir con un mensaje, o sea, con la entrega, que es al final lo que queremos, que buscamos emocionar, que cambiamos la manera en la que presentamos el ejemplo, que contamos historias en el proceso, nos va a ayudar a que podamos mantener ese impacto mayor o menor en nuestra audiencia. Seamos quizás un poco más sensoriales o más aburridos a lo largo de nuestra conferencia. Y aquí también aplica dependiendo del tema que tengamos, pero siempre, siempre, siempre podemos emocionar a nuestra audiencia si no los proponemos. Entonces, para terminar esta estructura, el argumento da sustento
al mensaje central y la evidencia, el ejemplo y los ejercicios son recursos que puedo presentar para eh, presentar ese sustento que estoy compartiendo con ustedes. Fíjense que mi argumento no siempre lo comparto linealmente, o sea, a nivel de palabra, sino que lo que me sirve es de a mí como conferencista base. ¿Por qué la estructura es tan importante? Y me gusta decirles que la estructura no impacta porque ver esto, la verdad es que no es impactante, pero sí me va a permitir a mí poder impactar en ustedes, porque me permite fluir. Hay una pregunta que se repite muchísimo y es, ¿me aprendo la conferencia de memoria? No, para mí no. Para mí es nefasto, pero además es para mí y es mi punto de vista porque para mí siempre fue muy complicado estudiar de Alcaletre. O sea, para mí eso no funcionaba. Eso tenía la mayor probabilidad de que a mí se me olvidara algo. Se me olvida una palabra y se me olvida todo. Entonces, para mí no es funcional y lo he demostrado. Mientras las personas más intenta aprenderse de memoria su conferencia, tiene mayores probabilidades de que ocurra algo que lo saque en su conferencia de su estructura y se le olvide y tenga problemas al momento de presentar su conferencia. Entonces, para mí no es una buena estrategia aprendérsela de memoria. Sin embargo, la estructura me va a ayudar a fluir, porque es como que yo tengo mi esqueleto y ya yo sé por dónde me voy a mover. Ya yo sé que yo voy a hablar de cómo la palabra me ayuda a influenciar al otro, cómo puedo hacer sentir a otros y a mí también a través de mi palabra y cómo puedo crear realidades a través de mi palabra. Ese es mi foco, ese es mi centro. Para mí mi centro hoy era entregar estos 5 tips. Generar soluciones, atenderlos a todos, eh, tener una estructura, sentirte bien, hablar bien y verte bien. Y se me está escapando una que no recuerdo en este momento, pero para mí mis argumentos están centrados en estos 5 tips y eso me ayuda a mí a desplazarme y a poder construir un mensaje con un hilo conductor, sin tener que estar leyendo mis láminas y ser solo una lectora de la presentación que tengo ahí, porque eso automáticamente va a hacer que perdamos a nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque para eso lo leo yo, no necesito que me lo lea. Antes de terminar, les quiero hablar un poco de algo muy importante que es el cambio del mindset, de ese pensamiento que tenemos en que necesitamos ser expertos para ser conferencistas, que necesitamos ser el único en la sala que lo sabe todo, que necesitamos bueno, el mayor reconocimiento de nuestra audiencia. Por supuesto, eso todo va a ayudar, pero realmente no es, no es tan 100% necesario, porque siempre nosotros podemos tener una experiencia que compartir. Si ya nosotros tenemos un año haciendo algo que nos funciona, yo puedo comenzar a compartir lo que sé desde ahí. Y lo podemos ver en un ejemplo básico que son los cursos de Excel. Los cursos de Excel tenemos básico, intermedio y avanzado. Yo en el básico no necesito ser la persona que está en el avanzado. Necesito saber herramientas básicas de Excel para compartirlas y le voy a enseñar al que está arrancando desde cero. Cuando estoy en el intermedio, sé herramientas intermedias, todavía tengo por encima los avanzados, pero les voy a enseñar a los que están desde el básico hasta el intermedio y así sucesivamente. Entonces, no siempre necesitas tener una trayectoria de 15 años. Puedes comenzar a compartir tu experiencia en una conferencia, en un webinar, en un mensaje de un reel, con la experiencia que tú tienes para compartir, con lo que tú puedes llegar. Al final,
También lo que pasa cuando estamos presentando nuestra conferencia a través de esta metodología que les ofrezco es que ustedes están presentando su punto de vista y esto aplica inclusive para el área de la salud, aunque ustedes tienen que ser muy cuidadosos con los estudios que presentan, con cómo investigan, con qué cosas de esa investigación toman y cómo analizan los datos para presentar una conferencia del área de la salud, pues al final ustedes también cuando investigan, si también están presentando una investigación, ustedes están presentando su punto de vista sobre esa investigación y ustedes van a analizar la data en función o los casos clínicos en función al punto de vista que ustedes quieren defender. Entonces, esa es parte de la clave de una conferencia médica, saber qué de esas evidencias que ustedes están seleccionando y cómo lo van a presentar para ustedes sustentar su mensaje central que al final defiende una solución que ustedes quieren entregar desde su punto de vista. Entonces, desde su punto de vista, ustedes tienen la experiencia. Hoy a mí me pueden decir, Natalia, existen otras maneras de hacer conferencias. Natalia, hay otros estilos de conferencistas. Totalmente, totalmente. Nosotros no podemos comparar a María Alonso Push con, con Tony Robbins. Son dos estilos totalmente diferentes. Uno es un motivador que te hace saltar y entra brincando y tú comienzas a brincar porque hay una energía que tú no entiendes y todo el mundo está brincando y es algo que te lleva a un hombre que es un doctor, es médico, que es una sobriedad total, con un control de su poder de palabra, con una sobriedad en su entrega corporal, que tú dices, oye, ¿cómo este hombre tan pausado en su verbalidad y en su corporalidad puede no dormir a alguien? Y lo logra porque la manera en la que entrega el mensaje, la manera en la que construye el mensaje es tan impactante, o sea, te mantiene tanto, tan atento que no importa que él no sea un conferencista con una energía desbordada. Entonces, sí, aquí a mí me pueden venir y decir, hay otras estructuras, hay otros tipos de conferencia. Totalmente, yo hoy les estoy presentando además parte de algo que he practicado, que he visto a muchas personas y que he acompañado a muchas personas a implementar, a usar y a practicar este estilo o esta estructura de conferencia. Entonces, al final, cuando uno presenta eso, su punto de vista y desde su experiencia, pues ten la confianza de que difícilmente, si no te enganchas, al menos que te enganches, pues tú eres quien vas a llevar el control de tu conferencia. Tú eres el que va a ser la persona que va a tener ese control y la calma de defender y entregar la información que tiene. Y el mensaje va a llegar. Quiero cerrar con esta frase que dice, el hoy y el mañana está en manos de quienes se atrevan a de quienes se atrevan a compartir su experiencia, de quienes se atrevan a comunicar, porque hoy comunicarnos con nuestro entorno es fundamental. Saber comunicarnos para vender, para captar, para inclusive entendernos con nuestros pacientes, comprender cómo la comunicación ha cambiado y cómo soy tan responsable del efecto que surto en el otro, pues es importantísimo. Entonces, sí, el hoy y el mañana está en manos de quienes se atrevan a compartirlo. Van a llegar más allá. Siempre el tema de la formación permite a los especialistas, permiten a las personas ampliar su alcance, poder construir un legado. Tienen la capacidad de discernir muchísimo mejor lo que saben. De hecho, hay una ley de aprendizaje que dice que sabes cuánto sabes cuando eres capaz de explicárselo a otro.
y esa otra persona tiene la posibilidad de comprenderte. Entonces, realmente este ejercicio de trasladar nuestra experiencia a otras personas y que pueda ser digerida es una manifestación o es un ejercicio de seguir arraigando nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Y en nuestras manos está un mejor hoy y un mejor mañana. Un mejor mañana a un paso adelante de quienes no se atrevan a hacerlo. Entonces, quiero cerrar invitándolos a que se permitan, a que se atrevan a compartir su conocimiento, su experiencia, a construir legado y a ampliar sus fronteras. Eh, Me gustaría saber cómo están, si tienen alguna duda. Hasta aquí es mi conferencia del día de hoy y quiero aprovechar de invitarlos a nuestro programa de formación práctica Impacta con tu conferencia. En este caso es específico para el gremio de la salud. Es un programa mixto, online y presencial, y quienes estén interesados, comenzamos la próxima corte el 7 de abril, pueden escanear este código QR y pueden escribirnos y pedirnos mayor información. Por supuesto, aquí mostramos la punta del iceberg, que sea funcional, que les dé herramienta a ustedes, pero este tema tiene mucho que profundizar, tiene mucho que practicar, tenemos mucho que conversar y que ver desde cómo hoy en día la IA nos puede ayudar a crear la conferencia, pero también cómo hacerlo de manera responsable, cómo investigar para crear nuestra conferencia en este caso desde el gremio de la salud, con un grupo o con parte del equipo de investigadores de IVIDIL, nos va a estar acompañando para poder es, identificar cuáles son las mejores maneras de esa investigación previa que tenemos que tener, cómo comunicar, cómo gestionar nuestra voz, cómo practicar, cómo respirar mejor, cómo construir finalmente esa estructura y otros elementos que están dentro de la construcción de la conferencia que son fundamentales. Espero hoy haberles entregado herramientas de utilidad para que puedan iniciar con la construcción de sus conferencias o mejorar sus herramientas. Así que bueno, por aquí quienes quieran dejarme preguntas, estoy totalmente a la orden. Gracias, Nati. Excelente esos tres tips que nos diste el día de hoy y bueno, que nos ayuda a todos a estructurar mucho mejor nuestras conferencias. Y bueno, no solamente conferencias, discursos, hasta Ujú. en las mismas redes sociales que tenemos que llevar un mensaje y empezando desde ahí, ¿cuál es el problema y cuál es la solución que te voy a dar? Eso es súper importante. Y el de los canales de representación, que muchas veces ni nosotros sabemos cuál es el canal de representación. Yo vine a conocer que mi canal era principalmente el visual ya de vieja, ya después cuando hice coaching. Y yo dije, claro, yo soy dermatólogo, y para mí es muy fácil aprender las lesiones dermatológicas, pero quizás el sonido no es lo ideal para mí. Entonces, hay personas que nada más con escuchar una clase, una conferencia, ya aprenden. Ah, mira, ahí Así está es, justamente los sí, canales de representación, sí. de Podría aprendizaje. explicar los canales. Los canales tienen que ver con nuestros canales sensoriales y son auditivo, visual y kinestésico. En kinestésico está incorporado el gusto, el tacto, el olfato y como el hacer, ¿no? Como esa necesidad que podemos tener de hacer. Entonces, en los procesos de aprendizaje se estudia cómo cada canal comprende. Todos tenemos un sistema o un canal predominante, hay quienes somos más visuales, entonces es cuando les decía que es importante tener mayor cantidad de recursos visuales para poder alimentar ese canal de representación. ¿Sí? Y también estudiamos cómo se distraen esas personas. Entonces, si tenemos demasiados colores, si hay demasiadas cosas en el escenario,
si hay algo que se está moviendo, por ejemplo, un papelito que mueve el aire acondicionado, que a veces pasa. O sea, cuando hay cosas visuales en el entorno, en la tarima, en el conferencista, en la presentación, que distraen, que ensucian la presentación, va a ser un factor distractor. Pero podemos tener factores que comuniquen a través de lo visual, que es una presentación bonita, un conferencista limpio, en escena lo más ordenado. Para nosotros los visuales, y esto lo compartimos con los kinestésicos también, es muy importante tener todo ordenado cuando nos vamos a sentar a estudiar, cuando nos vamos a sentar a trabajar, porque el entorno desordenado nos distrae, hace que nuestra atención se vaya para allá. No sé si alguien aquí es visual y me lo podría ratificar, que te sentaste a hacer algo y viste de repente un vaso donde no iba y te fuiste. Te fuiste a quitar el vaso donde estaba porque visualmente te distraía. Con el auditivo ocurre lo mismo. Jugamos más con las palabras, con la velocidad, con la entonación, con la energía que podemos implementar a través de la voz, con música, con un video que tiene visual y audio, con solo un audio. Pero ¿qué pasa? Podemos, si estamos hablando y estamos colocando un hilo musical que tiene letra, podemos ensuciarle la experiencia auditiva a la persona y se distrae. Por ejemplo, me pasó este fin de semana y les voy a poner un caso personal. Salimos de excursión a la montaña con mi familia y mi sobrinito es músico, canta, o sea, sabemos que es muy auditivo. Tiene un tema de canto, de tocar tambora. Para los cantantes la parte auditiva es muy importante, es uno de sus canales predominantes. Y mi cuñado decidió llevar música al paseo. Bueno, yo creo que no llevábamos ni un kilómetro recorrido y ese niño fue a donde mi cuñado y le dijo, Tato, ¿será que tú puedes apagar la música y escuchar los ruidos de la naturaleza? Porque para él fue demasiado. Para él, el ir constantemente con la música, aunque él es músico, más el ruido de la naturaleza, fue una explosión. Entonces, por lo general, cuando les gritamos, ensuciamos su experiencia auditiva. Y así vamos estudiando cómo cada canal tiene unos factores que considerar. Con el kinestésico podemos generar experiencias olfativas, podemos invitarlos más a que imagina que estás realizando tal cosa. Entonces la persona puede trasladarse a pensar que lo está haciendo, puede jugar con con un ejercicio guiado de la imaginación para que esa persona pueda alimentar desde el hacer, ¿ok? Y todos tenemos un predominante. Si bien mm, los utilizamos todos y percibimos por todos, tenemos un predominante y por eso es el que se nos hace más fácil mantener la atención. Eh, a mí o sea, yo los tengo todos muy equilibrados, pero todavía mi predominante es visual. Y tenemos que como conferencistas y facilitadores tener algo en cuenta. Nuestro predominante es por el que vamos a tender a explicar también, porque se nos hace más fácil. Entonces, para mí el visual, aunque puede ser difícil no soy la mejor haciendo una presentación, pero todos mis recursos verbales te van a llevar a experiencias visuales. Por ejemplo, cuando a mí me están hablando de números, yo digo no lo veo. Si yo no estoy viendo una tabla y me están hablando de números de 5 más 5, yo me perdí, porque auditivamente no lo logro procesar, tengo que verlo. Y así vamos midiendo y vamos viendo y vamos cargando nuestras experiencias de aprendizaje de todos estos recursos. Sí, espero haber respondido rápidamente por aquí. Voy a ir viendo quiénes más están acá. Excelente, muchísimas gracias, inspirador, muchas gracias. Si soy visual, tengo una pregunta. Ajá, Norma, cuéntame cuál es esa pregunta. Soy visual y el desorden me desenfoca o abruma. La estética del orden me atrae y me calma. Gracias, Laura, por compartir. Todo esto influye, señores.
en nuestros entornos de trabajo, en cómo aprendemos, en cómo nos expresamos, en cómo nos comunicamos. Saber que el otro puede ser auditivo, visual o kinestésico nos puede facilitar los procesos de comunicación con los demás, sobre todo con esas personas con las que estamos en constante comunicación. Nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro socio, nuestro enfermero, nuestro compañero de trabajo, si son personas, nuestro jefe, que ya yo al jefe le capté que es visual, yo no le voy a llevar nada que no sea con la laptop. Aquí está la laptop, mira el cuadro, mira la imagen, mira lo que te vengo a proponer hoy y así va a ser más fácil llegar que por otros recursos. Por ejemplo, y les insisto, para mí el auditivo es el más débil. El kinestésico lo he desarrollado mucho. El auditivo lo he desarrollado por esto de facilitar y de conferenciar, porque tengo que escuchar a la audiencia y comprenderlo para yo poder dar una respuesta. Pero hay cosas en las que me perdiste. Si me estás hablando y todo es auditivo y no hay nada visual, ni siquiera como estímulo a través de palabras, me perdiste. Gracias. Ya he respondido con la explicación del niño músico. Qué bueno que se los aclaré. Entonces, todo esto hay que cuidar. Ser speaker se trata de construir la conferencia desde lo que sé, desde la estructura, pero también desde el espacio en el que lo voy a presentar. Y por eso es que al final decimos que es una industria, porque es una industria que lo abarca todo. Me abarca a mí, cómo me vendo, cómo creo mi marca personal, cómo selecciono el lugar en el que voy a dar la conferencia, cómo hablo con el micrófono, cuál es el mejor micrófono, cómo potencio mi voz. Mi voz no era cuando comencé a facilitar y a dar conferencias, mm, yo no proyectaba la voz, a mí no me escuchaba. Hoy en día, después de muchas horas de trabajo de oratoria, de dicción, de respiración, yo mejoré muchísimo la manera en cómo transmito mis ideas con la voz y todavía hay momentos en los que puedo ser muy plana. Sin embargo, ya el tema de que no me escuchen, mm, ya no me ocurre tanto. Que me digan en una sala no te escucho es difícil, más bien desarrollé la proyección de la voz. Entonces es desarrollar todo, es saber qué me da miedo, es saber cuál es mi peor temor, es saber cómo lo voy a gestionar, es saber si se me tranca la presentación, cómo lo puedo resolver. Entonces, sí, es aquí tal cual como me está colocando Sandra. Es un arte que requiere preparación, pero más valor. Bravo, Sandra. Exactamente, requiere mucho valor. Cuando lo hacemos con responsabilidad, requiere mucho valor. Cuando queremos ser un conferencista y no un instructor, no un lector de presentaciones, no un simplemente eh, un, un presentador de datos y todavía para eso tienes que tener un muy buen talento. Presentar datos es una de las cosas más complejas como conferencista, porque ahí sí tienes que hilar muy bien cómo cuentas tus datos. Entonces es un arte. Si lo quieres hacer bien, si te quieres distinguir, si no quieres ser simplemente alguien que se paró detrás de un podio, leer una presentación y algo escrito y ser muy puntual, sino diferenciarte, requiere mucha, mucha, mucha preparación y mucho valor. El miedo escénico se puede trabajar. Y lo más sano que te puede pasar como conferencista es que sigas sintiendo ese miedo, ese cosquilleo, esos primeros minutos, sientas ese nerviosismo, porque quiere decir que todavía tú te tomas en serio esa misión de compartir con otros esa experiencia. En el gremio de la salud, señores, que es el área que vamos a estar presentando en abril, es una responsabilidad. Ustedes están presentando consecuencias, ustedes están presentando y defendiendo un tratamiento, un producto
una serie de casos. Ustedes están presentando cosas que pueden afectar la salud de una persona si otro médico se anima a apoyarte. Entonces, conlleva una responsabilidad muy, muy amplia. Y por eso es que es muy importante que si lo quieres hacer, así sea. Corta tu experiencia, compártela, vete puliendo, ve practicando y logra destacar dentro de esta industria que también genera mucha satisfacción, satisfacción emocional y mucha satisfacción económica si se da el caso. Bueno, ya que no veo más preguntas por acá, quiero agradecerles por haber estado el día de hoy en este webinar, por haberse conectado, por haberse quedado hasta el final y nos seguimos viendo. Para quienes estén interesados, estamos totalmente a la orden. Tenemos ya nuestro webinar de la semana que viene que está asociado con la bioética. Entonces, sí, para los doctores que están por aquí y quieren saber si la bioética es un trampolín o una piedrita en el zapato, pues nos vemos el próximo miércoles por este canal en el próximo webinar de IBD. No sé, Zulay, si quieres cerrar con algo. Si no, pues estamos listos para despedirnos. Está silenciada. Gracias a todos los que estuvieron presentes, feliz de compartir toda esta experiencia. Gracias por darnos todos esos datos maravillosos, Nati. Y bueno, nos seguimos conectando en los próximos webinars para todos. Los que están aquí pueden seguirnos a través de las redes sociales de @Instituto Vidil o escribirnos a través del WhatsApp. Pero bueno, estamos atentos a cualquier inquietud. Si desean algún tema que desarrollemos, aquí estamos. Feliz Así noche es. para todos. Feliz noche.